Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Franco. En esta oportunidad me encuentro dando cuenta del capítulo 1 denominado Marco teórico para una didáctica de las ciencias del lenguaje de la especialista Graciela Aricedo. Voy a hablar en primera instancia del primer apartado denominado Saber una lengua. Saber una lengua es saber hacer, es decir, producir, comprender, repetir, reformular ideas, poder recrearlas, resumirlas y poder ampliar los enunciados de una lengua natural. En este saber hacer una lengua tenemos rasgos universales del uso de la lengua. Podemos mencionar 3, que son su diversidad, su plasticidad y su carácter histórico. Como indica la palabra diversidad, diversidad es una noción que hace referencia a la diferencia, a la variedad, a la abundancia de cosas distintas, a todo aquello que no es semejante. Entonces, aplicándolo en este contexto, podemos decir que podemos hacer uso de las distintas lenguas y de las distintas variedades dentro de una misma lengua. En segundo lugar, tenemos la plasticidad, que son los usos lingüísticos que se adaptan a los distintos contextos en que se van produciendo. En tercer lugar, tenemos su carácter histórico, es decir, como lo dice la palabra, su carácter histórico nos indican aquello ligado a la historia con el paso del tiempo, es decir, los usos cambian y se modifican mediante el transcurso de los años en el progreso histórico. Sabemos que saber una lengua es un complejo de saberes lingüísticos. Se trata de eso, de una normativización del funcionamiento de la lengua, y esto se relaciona estrechamente con la competencia del hablante, con las competencias lingüísticas, cognitivas y a la vez comunicativas. Podemos hablar ahora sobre el siguiente apartado, que se denomina hacia la definición de la didáctica de la lengua. La concepción canónica nos dice que la didáctica de la lengua se trata de una disciplina que estudia acerca de la enseñanza y el aprendizaje de una competencia lingüística de los saberes de la lengua, entre comillas, culta. Esta concepción existe y debemos admitir que actualmente sustenta las prácticas de los docentes de la lengua en general. También podemos mencionar que la didáctica de la lengua se trata de una interdisciplina en la cual convergen diferentes disciplinas, por ejemplo, la psicología, las ciencias de la educación, la sociología, que lo que hacen es aportar orientaciones acerca de cómo, cuándo, por qué y para qué enseñar. Entonces, podemos decir que la didáctica se encuentra situado en un campo problemático. Este campo problemático atiende 2 estados de las cosas. Por ejemplo, el estado de la enseñanza de una materia escolar y, por otro lado, el estado de las diferentes disciplinas científicas. Para poder avanzar, voy a leer una cita textual que encontré en el texto y dice así, vamos a definir, lo que sería la didáctica de la lengua aproximadamente. Es el conjunto de discursos elaborados acerca de la enseñanza y el aprendizaje de este complejo de saberes que constituye la lengua, más el conjunto de discursos explícitos acerca de las relaciones entre el estado escolar y el estado interdisciplinario.